no les gusta. De hecho, dicen, planea. Entonces, nuestra estrategia es decirles, va a ser planea, no les decimos la fecha, ¿sí? Y bueno, decimos, sí, mañana hay planea, tienen que traer esto. Más que nada es para que vean los resultados de la escuela a nivel educativo y pues para mi opinión yo siento que es algo complicada, pero pues echándole ganas todo se puede. La toman a veces como una parte netamente estadística. Eso sí lo hemos visto, que ellos participan porque se les está diciendo, porque en esta fecha se puso lo de planea. Tristemente, no todos los jóvenes le dan el valor que corresponde a esa prueba. Bienvenidos a una emisión más de Voces de la Evaluación. El día de hoy nos acompaña Andrés Sánchez Moguel, director del área encargada de diseñar las pruebas Planea. Andrés, muchas gracias. Hola, encantado. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Una primera pregunta. Sabemos que las pruebas Planea se pusieron en marcha en el ciclo escolar 2014-2015. Así es. ¿Cuál es el propósito de esa nueva generación de pruebas? Antes de existir Planea, existían las pruebas Excale y Enlace. Las pruebas Excale que llevaba a cabo el instituto servían para dar información a nivel nacional de lo que saben los estudiantes, ¿no? Si tú te preguntabas, en el país, ¿cómo podríamos decir que son los aprendizajes de los estudiantes a nivel de las entidades en los diferentes tipos de escuela? Tenías que recurrir a la prueba Excale. Al mismo tiempo existían las pruebas Enlace, que son conocidas por todo el mundo. Las Excale no tanto, pero Enlace se volvieron muy conocidas porque servían para múltiples propósitos. Por una parte, daban información a las escuelas, daban devoluciones de información muy valiosas a las escuelas, pero simultáneamente se utilizaban para tratar de agrupar esa información y dar también información a nivel nacional y también para evaluar a los docentes. Y era muy difícil que cumpliera correctamente con todos estos propósitos. Trabajando junto con la SEP, el INEE decidió buscar una fórmula de pruebas que nos permitieran tanto apoyar a las escuelas dándoles información directamente, como dar información a nivel nacional, pero sin que estos propósitos se metieran el pie uno al otro. Y el resultado fue la nueva generación de pruebas, las pruebas Planea. Sabemos que son dos modalidades. ¿En qué consisten, Andrés? Sí, así es. Al principio teníamos 3 modalidades, pero la tercera modalidad se volvía muy confusa en el contexto de las otras dos. Al final, después de un par de años de prueba, decidimos quedarnos solo con 2. Las modalidades actuales son Planea Sistema Educativo, que es una prueba que aplica el instituto, lo aplica a una muestra representativa de estudiantes. Es una escala de evaluación, es decir, la cantidad de preguntas que hacemos son muchas, una escala muy amplia, del orden de 150 o más preguntas, y no hay un alumno que conteste todas las preguntas. Un alumno contesta solamente una sección de las preguntas. Luego armamos el rompecabezas de lo que contestó cada alumno que participa en la muestra y con eso damos información a nivel nacional, a nivel estatal, por tipo de escuela, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Pero siempre con datos agrupados, no por cada escuela, sino a grandes agregados de estudiantes. En cambio, la otra Planea Escuelas, la aplica la Secretaría de Educación Pública, es un derivado de Planea Sistema Educativo, una de las partes de la prueba que se aplican en la versión de 150 reactivos, se aplica por separado en todas las escuelas a donde va la Secretaría. La Secretaría busca ir a todas las escuelas del país. En este caso estamos hablando de escuelas de 6º grado de primaria, 3º de secundaria, 3º o último grado de educación media superior. La SEP busca ir a todas las escuelas del país para poder dar un reporte por cada escuela que le diga a esa escuela cómo lo está haciendo en términos de aprendizaje de los estudiantes. Actualmente hemos evaluado lenguaje y matemáticas en las 2 Planea y estamos por empezar a evaluar otras cosas como formación ciudadana, ciencias, escritura, que es una parte muy difícil del lenguaje y que lo estamos considerando un módulo aparte. Y la idea es dar al país, en primera instancia, a las entidades y luego a cada escuela la mejor información posible de lo que están aprendiendo los estudiantes. Por supuesto, pasemos ahora al tema de los resultados, Andrés. ¿Cómo se observan los resultados y, sobre todo, dónde se observan los resultados? Bueno, los resultados de Planea muestran datos, como decía, a nivel tanto de escuela como a nivel nacional y por cada entidad.
Una gran ventaja que tenemos con la información que da Planea es que es comparable en el tiempo. Es decir, la aplicación de Planea en sexto de primaria que se hizo en el año 2015 va a tener sus resultados en la misma escala en que se van a presentar en 2018. Por tal, ahora que presentemos los resultados de 2018, va a ser perfectamente posible comparar y ver si ha mejorado la cosa o no, ¿no? En general, lo que vemos es que hay en algunos casos unas pequeñas tendencias a la mejora, ¿no? Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Invito a tu público a que mire los reportes y los informes que hemos hecho sobre Planea. Cada año, después de hacer la aplicación, hacia el final del mismo año que hizo la aplicación, el INEE presenta un reporte rápido de 40 o 60 páginas que es para enterarse. Y unos meses después, un informe más detallado de muchas páginas que es para poder profundizar en los diferentes aspectos de la evaluación. Ahora, esto es respecto a Planea Sistema Educativo, pero respecto a Planea Escuelas, la Secretaría hace también un esfuerzo por entregar resultados muy rápidamente. Hacia el final de cada año presenta resultados de cada una de las escuelas y se pueden ver en la página web de la SEP. También desde hace pocos años la Secretaría está liberando las bases de datos completas donde puede verse la información de cada escuela y se puede hacer un análisis cualitativo muy interesante con esa información. Tú puedes decir, quiero ver de tal entidad, de tal parte del país, todas las escuelas que son de tal tipo y que están en tales condiciones de marginación y quiero saber cómo les va. Y escuela por escuela podemos ver cómo les está yendo. La información que el INEE da agrupada para poder tener una visión de bosque, la SEP la ofrece también a nivel de cada árbol y esa yo creo que es de mayor utilidad sobre todo para las escuelas, los docentes, los directores, los alumnos, los padres de familia. Y por el otro lado, la información ligeramente agrupada, por ejemplo a nivel de zonas escolares, le puede ser muy útil a los supervisores escolares, a los ATPs o a las autoridades educativas estatales, municipales incluso. Hemos buscado, por ejemplo, en los últimos tiempos, pensar cómo podría ser un reporte que le sea significativo a las autoridades educativas municipales y creemos que ellos podrían participar mucho, involucrarse en estos temas de evaluación, ¿no? Por supuesto, Andrés. A propósito de las pruebas Planea, te invito a ver una cápsula que preparamos. Vamos a verla. ¿Qué nivel guarda la educación en México? ¿Cómo saberlo? Y lo que es muy importante, ¿cómo mejorarlo? Ya basta, ¿no? Ya basta de ese maestro que quiere enseñar desde el escritorio, ya basta de ese maestro que a lo mejor no se prepara para las clases. Creo que tenemos que hacer frente a nuestra realidad y tenemos que movernos y todo el tiempo estar checando si realmente está avanzando o nada más nos estamos engañando. Nadie quiere estarse engañando. A nadie le sirve mentir sobre el nivel de la educación que tenemos en México. Por eso, nació el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea. Planea es un instrumento que yo considero que sí sirve, dependiendo de la voluntad que tengas como profesor para analizarlo y para seguir los pasos en cuanto a el propósito que está establecido. El propósito es para que los maestros nos demos cuenta en qué aprendizajes esperados los alumnos están bajitos, entonces podamos diseñar estrategias y enfocarlos hacia la mejora de los aprendizajes esperados. Las preguntas vienen como extraídas de todo el currículo de manera general. En teoría, bueno, pues los niños van gradualmente adquiriendo y a lo mejor en primero aprenden a leer, en segundo aprenden ya reglas ortográficas, en tercero ya empiezan con el inicio de textos, cuarto, quinto y así sucesivamente. Entonces yo considero que Planea es como una extracción de los elementos que debe de tener el alumno al salir de la primaria. Desde el 2015, Planea ha pretendido establecer un mapa que permite identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los alumnos de educación básica y media superior. Con este mapa, es posible ajustar las estrategias de enseñanza. Nosotros lo que hacemos es capturamos, revisamos y entonces se mandan a una plataforma. Esa plataforma nos arroja unos resultados en donde nosotros podemos ver por pregunta en qué estamos fallando.
viene, por ejemplo, en español, pregunta 1, pregunta 2, y entonces esa plataforma nos arroja qué es lo que mi alumno no sabe. Cuando nosotros los analizamos, entonces decimos de dónde debemos de partir, de dónde debemos retroalimentar para que nuestros alumnos puedan ir adquiriendo lo que les hace falta, lo que les quedaron dudas, lo que no se logró. Es como el insumo para poder iniciar de nuevo. Sí, sí funciona porque es un diagnóstico que nos permite saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Es un insumo que nos permite incluirlo en la elaboración de la ruta de mejora. Cada vez que tenemos nuestra fase intensiva de consejo técnico, esos datos nos sirven para orientar el trabajo que vamos a desarrollar en la primera parte del ciclo escolar. Esta nueva generación de pruebas para medir y evaluar los logros en el aprendizaje dan pie a una segunda etapa para los docentes. Nosotros en nuestro caso en consejo técnico se analiza y estamos todos. Entonces los maestros de cuarto del ciclo anterior reportaron, pero los que ahora están en quinto pues reciben y entonces dicen, híjole, esta generación de cuarto que ahora es quinto, entonces tienen problemas en problemas aditivos. Ah, ok. Entonces, a estos chicos, pues hay que plantearles problemas aditivos relacionados al contexto para que ellos pues puedan resolverlos. Sin embargo, no es fácil darse cuenta de los errores que se han cometido a lo largo de años. Creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, porque como recibimos los chicos en primero, los chicos a veces, todo el mundo se queja en la educación de eso. El anterior siempre me lo entrega mal, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad que tenemos que sacarlos adelante. Finalmente pensamos que el control lo tenemos nosotros en el trabajo con nuestros grupos. Entonces una prueba de estas pues no nos cae tan bien. Sin embargo, debemos considerar que tienen pues una... o sea, se han pensado para mostrarnos la realidad en la que nos desenvolvemos. Y digo, sí hay como este asunto de ser reticentes al momento de aplicar, incluso al momento de trabajar con los resultados. Yo creo que las harían no de manera anual. Yo pensaría que las pruebas fueran de manera continua. Es decir, una prueba cada mes con unos cuantos reactivos, e ir sacando información continua de lo que está pasando. Para nadie es un secreto que la aplicación de las pruebas de Planea han arrojado resultados poco halagüeños con respecto a los aprendizajes esperados en los alumnos, tanto en educación básica como en media superior. Sin querer esconder la realidad, es posible que haya ciertos paliativos. El propósito de Planea lo convierte en una herramienta que tiene un fin principal, saber cuáles son los conocimientos del alumno en determinado momento. Eso entonces pues, la convierte en un instrumento de esa naturaleza, en un instrumento seco, cuadrado, que no permite al alumno demostrar cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus saberes, cuáles son sus dominios, porque lo encasilla en 4 posibles respuestas, de ellas elige una. La prueba persigue objetividad. En ese sentido, pues se circunscribe a hacer una pregunta sumamente concreta, puntual, porque busca que el resultado sea objetivo. En ese sentido, pues no se parece a lo que día tras día ocurre en las clases. Y también hay un apunte común en los docentes. Sí y no. Sí, porque bueno, nos muestra de manera general qué es lo que sabe mi alumno, qué es lo que le falta por aprender. Y no, porque siento que siempre es una prueba muy estandarizada, en donde nuestra reforma nos pide que trabajemos de manera libre, en donde el niño aprenda, conozca, compruebe y pueda dar la pauta para él encontrar su manera de aprender. Y entonces como que siento que la prueba Planea nos encajona a un cierto tipo de preguntas
donde el niño a lo mejor no puede expresar lo que realmente conoce, lo que realmente sabe. Sí, merecerían que la prueba fuera contextualizada. Por supuesto, no es lo mismo un niño que tiene la oportunidad de tener todos los elementos que favorecen su formación a un niño que incluso no tiene un aula, ¿no? Que a lo mejor tiene la mejor voluntad de su profesor o profesora, sin embargo todos estos otros elementos que coadyuvan pues no los cuenta. Entonces sí es importante que Planea se pudiera contextualizar. Aunque también existen otras opiniones. Pero lo que no han comprendido es que los aprendizajes esperados que marca el programa son los aprendizajes esperados que nos evalúa Planea. No podemos decir que se deben de llegar al contexto como tal, lo que decían que tienen que regionalizar, no es cierto. Los aprendizajes esperados marcan lo que el niño debe alcanzar, lo que el niño debe en cada grado y en cada escuela, al final de cada nivel. Sin embargo, sí hay un factor que incide directamente en los resultados de las pruebas de Planea. Yo creo que tiene que ver con que los alumnos no siempre están dispuestos a responder con lo que realmente saben. La prueba no les representa un asunto que impacte en su calificación, por ejemplo. Entonces lo toman como una actividad con la que tienen que cumplir y eso necesariamente va a incidir en el resultado. Sin embargo, al no tener ese valor curricular, al no tener impacto en la calificación de los alumnos, para los alumnos resulta un ejercicio que se realiza al inicio del ciclo escolar o al término del ciclo escolar para los alumnos de sexto y no tiene mayor relevancia. Tan es así que raro es el padre de familia que consulta la página de internet para saber cuáles son los resultados de su hijo al ser evaluado en Planea. Y no es el hecho de salieron mal o salieron mejor, sino es el hecho de ¿qué te llevas de esto? Ok, mi escuela está aprendiendo que tenemos que usar diferentes estrategias, materiales concretos, que tenemos que ser prácticos, porque ahora nuestros niños como que son más prácticos. Pero entonces cuando los enfrentamos a Planea, viene uno, no llegas, no quiero, me duele la cabeza, estoy de malas, maestra, ¿esto vale? A pesar de su esquematismo, a pesar de su falta de contextualización, Planea ha hecho que las prácticas de enseñanza en México adquieran una nueva dinámica. Tendría que seguirse. Ya los maestros saben que existe una forma de medir los avances académicos de los alumnos. A lo mejor llámese Planea, a lo mejor llámese evaluación formativa, a lo mejor de la manera en que fuese, tendría que continuarse con esta medición de los conocimientos de los alumnos, porque es un referente, porque para nosotros es una herramienta que nos permite ubicar en dónde están parados académicamente nuestros alumnos, en dónde tenemos que mejorar, en dónde debemos de cambiar nuestros procesos, nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestras técnicas, la diversificación del uso de los recursos para la enseñanza. Sí, tendría que seguir, porque no podemos dejar atrás lo que ya hemos ganado. Porque al fin y al cabo, en algo todo el mundo está de acuerdo. Sin educación no hay futuro. Yo creo que trabajar en la conciencia de los jóvenes, de la importancia de la prueba, que no es algo que si bien les signifique a ellos una calificación directamente o les signifique de inmediato algún reconocimiento en especial, que es algo que sí refleja el estado o el nivel de nuestra educación, no solo en este colegio, sino a nivel Veracruz y a nivel México. Continuamos en Voces de la Evaluación, estamos con Andrés Sánchez Moguel. Andrés, nos surgió una duda. ¿Qué efectos tiene que la aplicación de la prueba no tenga resultados visibles en la calificación de los alumnos? Ya, fíjate que por todas partes del país cuando presentamos los resultados nos preguntan esto, nos dicen, oye, si mi alumno no sabe que esto no va a contar para su calificación, a lo mejor no se está esforzando lo suficiente, ¿no? ¿No sería eso entonces
pues razón para que a lo mejor tengamos resultados muy por debajo de lo que realmente son capaces de hacer los alumnos. Bueno, es un tema que nos ha interesado muchísimo en el instituto porque una de las cualidades que deben de tener todos los instrumentos de evaluación, hay un par de cualidades que son importantes, la validez y la confiabilidad. También tienen que ser pertinentes y otras cosas, pero por lo pronto, validez y confiabilidad. Validez es que midas lo que pretendes medir y confiabilidad que lo hagas de una manera que sea más o menos coherente, congruente, sostenible entre personas o a lo largo del tiempo, ¿no? Si viéramos que los alumnos al esforzarse poquito para Planea dan resultados que están muy por debajo de su verdadero nivel, estaríamos teniendo problemas tanto de validez como de confiabilidad en los resultados. No estaríamos midiendo realmente lo que pretendemos medir. En esta preocupación nosotros hemos examinado las bases de datos iniciales, cuando viene todas las respuestas que dieron los estudiantes, y lo que buscamos es patrones aleatorios. Es decir, estamos trabajando bajo la hipótesis de que algunos estudiantes, a lo mejor muchos estudiantes, decidieron contestar al azar, ¿no? Ave María, dame puntería y plim, plan, plum, 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 y que de esa manera, pues esos estudiantes tienen resultados bajísimos, ¿no? El asunto es que encontramos muy pocos estudiantes, poquísimos, que tienen este tipo de patrones de respuesta. Más frecuente es que encontremos estudiantes que están haciéndolo con tanta seriedad que tú ves muy buenos resultados hasta llegar a cierta pregunta y luego como que ya no hay, a las últimas 2 o 3 preguntas ya no hubo respuesta porque no les dio suficiente tiempo y lo consumieron todo, ¿no? Tampoco eso sucede mucho, pero eso llega a suceder un poquito más que el de encontrar patrones aleatorios. Lo que nosotros hacemos a la hora de analizar los resultados nacionales es sacar los patrones aleatorios porque no aportan información verídica y nos vamos más bien sobre la información en donde sí se ve que hubo un esfuerzo del estudiante por contestar seriamente, que son la inmensa mayoría. Yo siento que aunque los estudiantes sepan que no va a contar para su calificación, hay un interés en demostrar los conocimientos que tienen, de ponerse a prueba a sí mismos, de poder ver qué tanto pueden contestar. Muchas de las preguntas que tenemos, matemáticas, lenguaje, son preguntas que están desarrolladas por expertos independientes al instituto, muchos de ellos son docentes, y ellos buscan, por ejemplo, que las lecturas del lenguaje que van incluidas sean interesantes para el grupo de edad, que hablen sobre temas que sean atrayentes, o que los problemas de matemáticas sean retadores y sean interesantes. Entonces, buscamos que la prueba, a pesar de que no es una prueba que vaya a tener consecuencias académicas para los alumnos, sea interesante, y lo que hemos visto es que eso lleva a buenos niveles de interés de los estudiantes por responderla correctamente. Claro, en ese sentido, ¿qué uso se le da a los resultados al final de la aplicación de la prueba? Hay varias salidas a los resultados de la aplicación y conviene un poco hacer un repaso de varias de ellas para que pues, las personas que están oyendo esta entrevista pues, puedan recurrir a una o a varias de ellas, ¿no? Por una parte, la mayoría de las aplicaciones se llevan a cabo en junio, las de primaria, secundaria, y unas de las que no he hablado, que son de las más complicadas que hacemos, que es solamente en preescolar y solamente se hace para Planea Sistema Educativo, se aplican en mayo o en junio, cuando está terminando el ciclo escolar, cuando es el momento en que los alumnos tienen pues, casi la totalidad de los aprendizajes del curso logrados, o tantos como pueden, ¿no? Y luego el resultado nacional se entrega hacia noviembre. Son unos resultados iniciales que se presentan en un documento ágil, le llamamos reporte de resultados y se puede descargar de la página web del instituto en la parte de publicaciones, ¿no? Reportes de resultados de evaluaciones, ahí está. Pero después hay una segunda devolución que es casi inmediata a esta, o a veces simultánea, que es la que hace la Secretaría de Educación Pública. Cuando uno busca Planea, pero no en la página del INE, sino en la página de la Secretaría, que tiene su propio espacio en la página de la Secretaría. Mi consejo, cuando se metan en un buscador, pongan Planea CEP y encuentran rápidamente la página de resultados de la Secretaría, ¿no? O seguramente ustedes pueden poner un cintillo abajo que tenga la dirección completa. La gente puede entrar a la parte de CEP donde se dan resultados escuela por escuela. Sí. Para muchas comunidades escolares ese es el dato más valioso, ¿no? El dato que ofrece C, trabajamos junto a ellos para ver qué es lo que se puede dar y buscamos que haya un reporte tan completo como es posible,
que no solamente de los resultados de este año, sino si se tienen resultados de años previos, pues también se incluyan, también se den resultados comparativos de otras escuelas parecidas a la mía en la entidad y los datos también nacionales y estatales. ¿Por qué? Porque es importante que cada escuela vea la información en su contexto, pero teniendo ciertos referentes nacionales, estatales y de escuelas similares. Bueno, esta es una segunda salida. Después viene una tercera salida, que es el informe pormenorizado, muy detallado, que creemos que puede ser muy útil para los grupos técnicos de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o cualquier grupo interesado por la educación, organizaciones no gubernamentales interesadas en educación, y simultáneamente liberamos las bases de datos. Las bases de datos pueden ser muy interesantes para investigadores porque les permiten, agarrándolas y viendo cómo están estructuradas, hacer muchos análisis complementarios que lleven a explotar la información de maneras que nosotros no podemos, pero que en la investigación profunda se puede explotar, ¿no? Hay otras salidas de estos resultados. Por ejemplo, cuando presentamos los resultados hacemos unas mesas públicas y normalmente invitamos a gente que sabe del tema, gente especialista en lenguaje, en matemáticas, en las otras asignaturas, que van hablando de los resultados y lo que ellos piensan a ese respecto. Esas entrevistas se graban y eso queda como un documento visual que puede ser útil y ágil para muchos grupos de profesores, ¿no? Por supuesto. Andrés Sánchez Moguel, muchas gracias por esos minutos, por esa entrevista. No, hombre, encantado. Gusto en verte. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Esto fue Voces de la Evaluación. Hasta la próxima.